Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos muchas noticias y nuestro invitado de hoy es una persona muy apropiada para comentarla. Los tribunales han decretado la libertad de Carlos Fernández y antier vimos que también decretaron la nulidad de los procedimientos contra la gente del petróleo y de Unapetrol. Solo falta Carlos Ortega. ¿Por qué Carlos Ortega se asiló en lugar de recurrir a los tribunales? Bueno, realmente primero que el caso de los juicios y las acusaciones que habían sido señaladas para aliderar y actuar con este solicitud de aprehensión para los compañeros tanto del petróleo, pero en el caso de Carlos Ortega y Carlos Fernández, donde lo inculpan de unas cuestiones que son realmente contrarias a lo que es el ejercicio cívico de una sociedad democrática. Y por ello la situación de que pasó el señor Carlos Fernández, la forma como fue aprehendido, como si fuera un vulgar delincuente, el maltrato físico, esposado al fin. Y en el caso del compañero Entiendo Carlos, que además la actuación fue ilegal, ¿no? ilegal, y de la forma como lo hicieron. Bueno, eso fue el día que el presidente de la República se quedó muy satisfecho con un dulce de lechosa que le había Sí, tomado. parece que durmió muy bien ese Muy bien día. ese día, ¿no? ¿Se le irá a poner piche el dulce A ahora? lo mejor ese dulce ya se empachó, lo que llamamos se intoxicó quizás Sí, con sí. él. Y en el caso del compañero Carlos Ortega, quien luego de esta situación va en una situación de clandestinidad, es porque habían ciertas evidencias, amenazas contra su integridad física, y es por ello que lo conlleva a solicitar a la República de Costa Rica, a la ¿Y qué embajada, temía él? bueno, una eliminación física, y eso por información ya bien Pero ¿quién podía asesinarlo? ¿Los grupos esos de exterminio que están grupos de funcionando por ahí exterminio, o los paramilitares, círculos del terror? fuentes muy allegadas desde el muy alto gobierno le informaron a varios compañeros, y esa información se procesó, igualmente con otros mecanismos de inteligencia que hay en la Coordinadora Democrática y de compañeros allegados al compañero Carlos Ortega. Entonces, en este sentido, la semana pasada, ante esta situación planteada de esa naturaleza, no podía continuar arriesgando la vida de Carlos Ortega, porque esa era la orden que se había impartido, y por ello, Pero en ¿quién el puede impartir caso, una orden como esa? bueno, estos son grupos paramilitares de terrorismo, grupos armados, Pero actúan siguiendo precisamente instrucciones del presidente de la República, el ministro del no, Interior, del no director de se la DICIC, ¿de sabe de quién? recién, ahí se señalan al exdirector de la ICIC, Eliezer Otaiza, y otro grupo, quien se ha dedicado a la cacería pues de Carlos Ortega, y entre esa información que se nos suministró y se le suministró al compañero Carlos Ortega, y por voz de un alto funcionario del gobierno, al compañero Manuel Cova, se le indicaba que tuviera cuidado el compañero Carlos Ortega, porque la información que ellos tenían, que había intención de liquidarlo como una manera pues de enturbiar este proceso que ¿Quién más, fue el más los alto turbios funcionario que pasó la bueno, el información? compañero Manuel Cova se ha reservado la fuente, pero en todo caso sí lo dijo públicamente él, que ha sido un alto funcionario y ha sido precisamente en la mesa de negociación cuando se le informó sobre la situación del compañero Carlos Ortega. O sea Y que es todo realmente, apunta a que el alto funcionario fue el vicepresidente de la República. bueno, posiblemente, eso sí, el compañero Manuel Cova, quien Yo no me imagino al recibe, canciller a Chatterton. lo mejor dando este tipo de información, pero en todo Entre caso sí otras la cosas, él no tiene preocupación, acceso a esa información. a lo mejor no la tendrá, pero entonces la preocupación y los servicios de inteligencia que están adscritos a esos distintos organismos, indudablemente que hay filtraciones, y este alto funcionario preocupado, según el compañero Cova, por la situación que podría presentarse ante una liquidación física del compañero Carlos Ortega, y esto lo conlleva realmente después de una meditar sobre esta situación y entendiendo la situación personal de él, sabiendo que Carlos es un hombre de un carácter muy fuerte, no es un hombre de miedo, ni No, de un hombre muy correr, ni de valiente. cobardía, un hombre muy valiente, pero las recomendaciones de sus familiares más cercanos y amigos muy cercanos era que acudiera a una protección de una embajada, y se seleccionó la embajada de Costa Rica por la tradición que ha existido de relaciones,
por un lado con las fuerzas democráticas venezolanas en el pasado y por la tradición también de asilo que tiene esta república hermana, y por ello el compañero, en resguardo de su vida, en resguardo de su integridad, pues acude pues a esta solicitud de asilo. Ahora, el responsable principal por la seguridad en el país, el presidente de la República, por sus antecedentes golpistas, creo que es mejor no referirnos a él en este caso. Vamos a ver los responsables más inmediatos, que serían el ministro del Interior y Justicia, el general Lucas Rincón. El general Lucas Rincón, yo sé que es objeto de muchas críticas por la sociedad, pero el general Rincón hasta ahora ha demostrado ser una persona seria. O sea, cuando el general Rincón dijo que el alto mando le había pedido la renuncia al presidente y el presidente había aceptado, y de paso el general Rincón pidió excusas por lo que había ocurrido el 11 de abril, por los sucesos terribles de los francotiradores que apostados en edificios de la policía y de la alcaldía de Libertador, ¿no? Directamente de responsabilidad del alcalde Freddy Bernal, pues el ministro, el general Rincón tuvo la dignidad, la decencia de reconocer que esos hechos eran lamentables, pedir excusas y expresar que por esas razones el alto mando le había pedido la renuncia al presidente Chávez y que el presidente Chávez había aceptado. Luego el Tribunal Supremo de Justicia, que la mayoría del país pensaba que estaba inclinado más bien hacia el chavismo, pues decidió en favor de los militares. De manera que en cierta forma yo siento que reivindicaron al general Rincón. Por esas razones y por otras, a mí me cuesta mucho creer, y diría pues que no lo creería nunca, que el general Rincón pudiera estar detrás de unas acciones de homicidio como esta. Y el ministro de la Defensa, aunque es un hombre, al principio tuvo una actitud como muy folclórica, muy pintoresca, y después ha desaparecido de las noticias, pues por la referencia que tengo de él, tampoco pareciera una persona capaz de ordenar esto. Bueno, aquí hay grupos que todo el mundo lo sabe, grupos armados que se han venido constituyendo a la sombra del gobierno y de algunos sectores del gobierno y de algunos liderazgos del gobierno. Aquí se ha acusado y se ha señalado a Freddy Bernal y Eliezer Otaiza, quien actúa precisamente hoy como uno de los asesores de seguridad de la Asamblea Nacional y tiene sus antecedentes cuando fue director de la ICI, cuáles fueron la gente que él, dentro de esa oportunidad que estuvo allí de armar, y cuál es su concepto realmente de proceso, pero de la defensa de este proceso. Que entonces allí el capitán Otaiza y el mayor Ameliach son personas que responden incondicionalmente a las instrucciones del presidente de la República. Esas son las partes que el país lo sabe, y es por ello, sin meter en este caso al general Rincón y al ministro de la Defensa, sino que hay sectores allegados al gobierno, y así fue la información, que andaban a la casa, y todo el mundo sabe, ante las denuncias públicas que se han hecho, que hay esos grupos armados y que Otaiza dirige directamente esta organización y se había dedicado a la casa específicamente de Carlos Ortega. Ya era como una especie de un compromiso de honor, o quizás, no sabemos si actuando a título personal, porque hay a veces algunos fundamentalistas que se consideran como los ángeles de castigo o vengadores de un proceso, para actuar cuando los organismos institucionales están en otra vía, están buscando indudablemente que el proceso se lleve por la vía de la norma legal, y en este caso, sin dudar, de Lucas Rincón, pero en todo caso va dirigido específicamente a otros sectores, y estos sectores paralelos a las fuerzas institucionales, en este caso los órganos de seguridad del Estado, quienes tienen la responsabilidad de garantizar la vida y los bienes de las personas, y en todo caso, si son mecanismos como la DICIP, que tenían la obligación o la orden de aprehensión contra los compañeros Carlos Ortega y la gente de petróleo, bueno, ellos deben actuar por los canales que las instituciones y las leyes le establecen. Una aprehensión de acuerdo con la ley, hay una orden de un tribunal, con todo lo cuestionado que haya sido, con todo lo que significó armar el expediente o la acusación contra Carlos Ortega, pero en todo caso
unos mínimos requisitos que cumplir. Claro, no lo hicieron con Carlos Fernández. Lo de Carlos Fernández fue una aprehensión de comando y sorpresiva, no Sí, fue un una secuestro, más bien. nocturna, y eso fue cuestionado, y en la forma como fue tratado el señor Carlos Fernández como un vil delincuente, que se compara como que Ubella, que es el criminal apresado y confeso de Altamira, recibe un tratamiento distinto cuando lo trasladan al retén de la planta. No iba con esposas, ni fue maltratado, ni empujado de esta manera como Pero lo hizo Carlos Fernández. él Entonces, está con la Revolución bueno, Bonita. está con la Revolución Bonita, una Revolución Bonita que tiene como herencia, que tiene como demostración de lo bonito que es, más de 2,5 millones de desempleados y más de la mitad del parque industrial destruido. Eso es parte de la Revolución Bonita, cosa que rechaza la población venezolana. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que habláramos sobre ese tema, el crecimiento monstruoso del desempleo, la destrucción de capacidad industrial en Venezuela, que se ve no solamente en PPTESA, como la llaman ahora, sino que también se ve en la industria privada. Ya regresamos. Hace un momento comentábamos el problema del desempleo. Yo creo que aquí no podemos hacer distinciones entre los partidarios del presidente de la República y los opositores del presidente de la República. El desempleo es un flagelo que afecta por igual a la gente, afecta al gobierno y a la gente que no le gusta el gobierno. Ahora ha crecido de una manera infernal. O sea, cuando uno ve en estos 4 años, más de 1 millón de personas han perdido el trabajo y eso tiene que llamarnos a preocupación. Ahora vemos a este, ¿cómo se llama? El otro capitán, el que maneja las divisas, no recuerdo su nombre ahora, tiene más de 2 meses encargado de ese asunto y todavía ni $1. Eso quiere decir que en Venezuela no ha entrado materia prima, que en Venezuela no han entrado repuestos y que las empresas venezolanas no han cumplido sus compromisos en el exterior, todo lo cual pues va a tener consecuencias graves sobre esas empresas y sobre la economía venezolana. Ahora a mí me preocupa que yo siento como poco activa a la CTV en esta materia. Bueno, no, nosotros la Confederación de Trabajadores de Venezuela, bueno, sigue activa y declarada en emergencia por la situación económica y social y política que vive el país. Ya la situación de tipo económico, esto lo denunciamos en noviembre del año pasado, cuál era la situación que en este momento en el mercado laboral y en la situación de la industria del país ya se sentía por las políticas erradas, por las políticas del gobierno, por aquella política de obstruir realmente la inversión extranjera, fortalecer el capital nacional para generar confianza y a la vez que genere empleo, cuando nos dábamos cuenta cómo ya los índices del desempleo habían sumado a lo que él recibió 1.300.000 y ya nosotros para noviembre ya teníamos cuantificados 2.100.000 desempleados en el país. 1 millón de empleos en 3 años, es decir, y lo que va del 2001 al 2002, aquí se cerraron 4.600 empresas de las 12.700 empresas, lo que compone el parque industrial venezolano. Esto no es posible, no fue realmente que el gobierno lo entendiera, a pesar de las quejas, de par de documentos, de requerir reuniones de urgencia, de concertar políticas para defender a la industria nacional, defender el empleo y lógicamente defender el ingreso de los venezolanos. Por ello es que hoy estamos cercanos ya al 26% del desempleo, que es la cifra que maneja la Confederación, y por otro lado un crecimiento de la economía informal, que ya por cierto la economía informal no es el refugio que en anteriores oportunidades la población, los trabajadores que perdieran el empleo por cualquier razón, acudían allí para como un medio para mejorar o por lo menos sobrevivir, y a veces se quedaban acá en la economía informal, no regresaban muchos de ellos a la economía formal, al trabajo formal, porque el ingreso era superior que el salario mínimo. Hoy en día nos encontramos que el ingreso de un trabajador informal que la calle, que se expone sin seguridad social de ninguna clase y donde y sus recursos para restituir su propia mercancía, bueno, está por debajo de su ingreso del salario mínimo y se están descapitalizando. Lo poco que tenían ahorrado para compra y recompra de mercancía ya no es posible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque aquí estuvo el gobernador del estado Zulia, nos explicó cómo
le tenían retenido más de 700.000 millones de bolívares, como a Cuba le están dando más ayuda de la que le dan al Zulia. Entonces, yo me imagino Bueno, cómo será el caso. eso es parte, nosotros el año pasado logramos conformar unos equipos con las alcaldías y las gobernaciones y eso sigue allí en ese movimiento y estamos tratando de articular unas acciones entre los trabajadores del sector público y las gobernaciones y las alcaldías con la finalidad no solamente de reclamar los pasivos laborales que son muchísimos, que las alcaldías no tienen cómo responder a estos pedimentos de los trabajadores, sino colocar igualmente a las comunidades a luchar en su propia alcaldía, alrededor de sus alcaldías, para que esos recursos que fueron sustraídos por el gobierno, negados a las gobernaciones y a los alcaldes, que están dirigidos precisamente a hacer inversiones en su localidad para generar empleo, mejorar la calidad de vida de la población, cosa que nosotros en este momento vemos que hay una política dirigida a quebrar las gobernaciones, así como hay una política dirigida a quebrar a la empresa nacional, a la inversionista nacional Bueno, y y a PDVSA espantar a los también. capitales. En el caso de PDVSA es dramático lo que está sucediendo allí con los trabajadores y por otro lado con la industria, una industria que la dividen, que la desmantelan solamente para hacerla un ente productor de petróleo y no con lo que es el complejo articulado de esta industria tan importante y es por ello que la Confederación de Trabajadores de Venezuela constituyó un comité intersindical en defensa del trabajador petrolero, petroquímico y la marina mercante con la finalidad de no solamente luchar por los 17.000 trabajadores que fueron despedidos, sino luchar por la industria petrolera, que es la herramienta del desarrollo de los venezolanos. Esto es una empresa de todo el país y debemos defenderla como tal e impedir que sea instrumento de un proyecto político totalitario, que es lo que el presidente Chávez pretende hacer con la principal industria de Ahora, todos ¿qué los pasa venezolanos. con todos esos reales? Porque vemos que se han robado un dineral en el FIEM, en el FUS, en el Plan Bolívar, en qué sé yo cuántas cosas de esas. Con la gasolina se hartaron de robar. Vemos que los altos funcionarios del gobierno no pagan sus impuestos. Vemos que de acuerdo a las cuentas que el presidente ha dado al país como comandante petrolero, que él se Sí. autocalifica, si seguimos esas cuentas, deberían haberle ingresado al Banco Central más de 4.000 millones de dólares. Cuando revisamos la cifra del Banco Central, ahí no ha entrado nada. Bueno, eso es parte Entonces, ¿dónde también están esos reales? del cinismo también del gobierno. No, no solamente estos últimos reales, los reales anteriores. Aquí se calcula que ingresaron al país por renta petrolera más de 100.000 millones de dólares. No hay nada que exhiba al gobierno que justifique dónde fueron dirigidos esos recursos. Al contrario, consigue un desempleo, aumentó el desempleo, la pobreza aumentó en el país y quizás lo que exhibe es el avión presidencial y los viajes Pero que él lo está allí, necesita, eso es una indudablemente necesidad. que él sea satisfecho con esos recursos, pero el país en sí se ha empobrecido, lo que hemos dicho nosotros que es el gran farsante pues, de Venezuela y es el cinismo lo que envuelve a este gobierno. No hay respuesta de ninguna naturaleza. Ahí está el caso de la seguridad social, que se aprobó una ley el 30 de diciembre del año pasado y nos aumentan las cotizaciones a los trabajadores que estamos afiliados al Seguro Social, igualmente a los empresarios, pero la respuesta de ese instituto al servicio, a las necesidades de la población laboral, no existe ninguna otra. No hay un medicamento en el Seguro Social, no hay atención mínima que pueda garantizarle a los trabajadores y al país una seguridad social, que es lo que hemos luchado permanentemente nosotros. En el año 36 hubo un gran escándalo en España porque las reservas del Banco Central Español fueron transferidas a Rusia. Y comentan los historiadores que Stalin celebró aquello con mucha alegría y comentó que más nunca los españoles volverían a ver esa cantidad inmensa de oro que fue transferida para que el gobierno nacionalista de Franco no las viera. Yo me pregunto, ¿será que está pasando lo mismo? Que están raspando la olla para que el gobierno que sustituya a la Revolución Bonita no tenga recursos. Pero me pregunto entonces, ¿a dónde están transfiriendo todo ese dinero, todas las reservas del Banco Central, todas las reservas de PDVSA, todos los dólares que han estado acaparando en estos meses, todo el dinero que no le entregan a las alcaldías y a las gobernaciones o que le quitan a los trabajadores y a las empresas? Bueno, hoy en día yo creo que en el año 36, con la República y la Guerra Civil Española,
se dice y está históricamente comprobado que trasladaron reservas a la Unión Soviética. En todo caso, hoy en día, si se están trasladando estos recursos a repúblicas afines o a países afines a la ideología del presidente, porque uno no sabe al fin cuál ideología tiene, porque en todo caso, él amanece con cada gorra de acuerdo al libro que lee o alguien le dice, porque no es un gobierno que se diga es de izquierda o un gobierno que se diga si es fascista, si es de centro, en todo caso, pero él tendrá sus amigos. Pero hoy en día los mecanismos de investigación ya hay y la tecnología le va a impedir en el momento que esta pesadilla termine en Venezuela, dónde van a estar esos recursos y Venezuela va a recuperar parte de ellos y los que han hecho uso de estos bienes y que lo han puesto al servicio de sus propios intereses, van a pagar tarde o temprano, porque la justicia nuestra los va a alcanzar. Es la justicia democrática, es la justicia del pueblo venezolano que va a reclamar que sus daños que le han causado sean resarcidos. Y Chávez ni ninguno de su entorno va a escapar a ello a través de los tribunales, a través de la justicia internacional o hay mecanismos de investigación. Y por cierto, quiero adelantar que ya en este caso la Coordinadora Democrática ha conformado un equipo que algunos compañeros ayer decían la Comisión Cazacacos, pero es una especie de poder ciudadano alternativo, un poder ciudadano que como el nuestro no funciona, vamos a tener allí personalidades, cazacacos, que van a cazar a los cacos. Van a cazar a los cacos del gobierno, van a hacer el seguimiento de acuerdo a las violaciones, a las denuncias que se hacen permanentemente del mal uso de los recursos del Estado y se van a encauzar esos juicios a través de los tribunales, entendiéndose con ellos que allí, aunque habrán tribunales que no le darán respuesta, pero la Fiscalía General de la República y la propia Tribunal Supremo de Justicia va a tener allí en su momento oportuno, cuando esto se desarrolle, ya efectivamente denuncias concretas sobre los daños causados al patrimonio nacional. Bueno, muchas gracias. Naturaleza, no podía continuar arriesgando la vida de Carlos Ortega porque esa era la orden que se había impartido y por ello... ¿Pero quién puede impartir una orden como esa? Bueno, estos son grupos paramilitares de terrorismo, grupos armados. Pero actúan siguiendo instrucciones del presidente de la República, el ministro del Interior, del director de la DICIC, ¿de quién? Recién ahí se señalan al exdirector de la DICIC, Eliezer Otaiza, y otro grupo quien se ha dedicado a la cacería pues de Carlos Ortega, y entre esa información que se nos suministró y se le suministró al compañero Carlos Ortega y por voz de un alto funcionario del gobierno, al compañero Manuel Cova, se le indicaba que tuviera cuidado el compañero Carlos Ortega porque la información que ellos tenían que había intención de liquidarlo como una manera pues... Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos muchas noticias y nuestro invitado de hoy es una persona muy apropiada para comentarla. Los tribunales han decretado la libertad de Carlos Fernández y antier vimos que también decretaron la nulidad de los procedimientos contra la gente del petróleo y de Unapetrol. Solo falta Carlos Ortega. ¿Por qué Carlos Ortega se asiló en lugar de recurrir a los tribunales? Bueno, realmente primero que el caso de los juicios y las acusaciones que habían sido de enturbiar este proceso que... ¿Quién fue el alto funcionario que pasó la información? Bueno, el compañero Manuel Cova se ha reservado la fuente, pero en todo caso sí lo dijo públicamente él, que ha sido un alto funcionario y ha sido precisamente en la mesa de negociación cuando se le informó sobre la situación del compañero Carlos Ortega. O sea que todo apunta a que el alto funcionario fue el vicepresidente de la República. Bueno, posiblemente, eso sí, el compañero Manuel Cova, quien el
Yo no me imagino recibe, al canciller Chatterton. a lo mejor dando este tipo de información, pero en todo caso Entre otras sí la cosas, él no tiene preocupación, acceso a esa información. a lo mejor no la tendrá, pero entonces la preocupación y los servicios de inteligencia que están adscritos a esos distintos organismos, indudablemente que hay filtraciones y este alto funcionario preocupado, según el compañero Ocoa, por la situación que podría presentarse ante una liquidación física señalada para liderar y actuar con este solicitud de aprehensión para los compañeros tanto del petróleo, pero en el caso de Carlos Ortega y Carlos Fernández, donde lo inculpan de unas cuestiones que son realmente contrarias a lo que es el ejercicio cívico de una sociedad democrática, y por ello la situación de que pasó el señor Carlos Fernández, la forma como fue aprendido, como si fuera un vulgar delincuente, el maltrato físico, esposado al fin. Y en el caso del compañero Entiendo Carlos, que además la actuación fue ilegal, ¿no? ilegal, de la forma como lo hicieron. Bueno, eso fue el día que el presidente de la República se quedó muy satisfecho con un dulce de lechosa que le había Sí, tomado. parece que durmió muy bien ese Muy día. bien ese día, ¿no? ¿Se le irá a poner piche el dulce A ahora? lo mejor ese dulce ya él se empachó, lo que llamamos se intoxicó quizás Sí. con él. Y en el caso del compañero Carlos Ortega, quien luego de esta situación va en una situación de clandestinidad, es porque habían ciertas evidencias y amenazas contra su integridad física, y es por ello que lo conlleva a solicitar a la República de Costa Rica, la ¿Y embajada, qué temía él? bueno, una eliminación física, y eso por información ya bien Pero ¿quién podía asesinarlo? ¿Los grupos esos de exterminio que están grupos de funcionando por ahí exterminio o paramilitares, los círculos del terror? fuentes muy allegadas desde el muy alto gobierno le informaron a varios compañeros, y esa información se procesó igualmente con otros mecanismos de inteligencia que hay en la Coordinadora Democrática y de compañeros allegados al compañero Carlos Ortega. Entonces, en este sentido, la semana pasada, ante esta situación planteada